Muy buenas tardes, Ricardo Ursúa, con el gusto de siempre les doy la más cordial bienvenida a tu programa Acontecer Médico, otro tema más en salud, pero me da mucho gusto que estemos nuevamente juntos hablando de cómo prevenir y cómo poder abordar diferentes enfermedades. Esta tarde, bueno, pues todos hemos nacido, todos venimos de una madre y de alguna forma es bien importante el tener esos cuidados ginecológicos que se tiene, pero estamos viendo una problemática también muy especial. Actualmente México registra altos porcentajes de embarazos en adolescentes, que eso ya lo hemos platicado en otras ocasiones, pero necesitamos soluciones, necesitamos ver qué nuevos programas se pueden instituir para que esto realmente vaya hacia la baja y no como lo van a ver a lo largo del programa, que se está desafortunadamente incrementando. La causa continúa siendo la insuficiente educación sexual, los tabúes, esa restricción, esa a veces falsa moral o confusión de que es inmoral la parte de la sexualidad en el adolescente. Y bueno, ahí estamos viendo las consecuencias. Resultante de ello, embarazos de alto riesgo o no deseados. La ausencia de educación sexual y también la no información de métodos anticonceptivos está haciendo que obviamente estas cifras se sigan elevando conforme pasan las encuestas nacionales de salud y nutrición, como lo están mostrando las gráficas nuevamente. También, por supuesto, que hay un alto índice de muerte materna. Esto es uno de los objetivos y uno de las prioridades a nivel mundial de la Organización Mundial de la Salud, donde se está buscando mucho preservar la vida de la madre. Yo creo que aquí en este caso es importante recalcar dos situaciones. Hay una deficiencia en los programas a nivel gubernamental, pero lo que estamos viendo es que hay una poca o nula difusión en estos temas de la salud, como en muchos otros. Una parte que nosotros vamos a estar acercándonos al gobierno del estado de Jalisco para que se le dé mayor difusión, que nos apoyen, que a través de nuestro medio podamos tener más y más campañas en salud que hasta el momento no las estamos viendo. Por el otro lado, pues hay programas que son pues obsoletos o son irrealizables. ¿Por qué? Porque bueno, sabemos todos que está saturadas las instituciones públicas y se está colapsando el Sistema Nacional de Salud. Para hablar de estos tres temas, pues tenemos que a toda la crema innata de la ginecobstetricia del Hospital General de Occidente, que se vino todo el servicio y me da muchísimo gusto porque es un orgullo tener. Primeramente voy a presentar al jefe de la División de Ginecobstetricia del Hospital General de Occidente, doctor Bañuelos. Me da muchísimo gusto que nos estés acompañando y además pues que nos hagas el honor de traer a tu equipo. Igualmente, doctor Ursúa, realmente estamos nosotros contemplando que la necesidad que actualmente tiene nuestra población de tener una educación como tú lo manifiestas, una educación donde la prevención sea la matriz emergente de cada uno de los programas, sea la forma de solucionar esto sin que se ponga en riesgo ni la salud de un adolescente en su embarazo, ni la posibilidad de que una mujer durante las complicaciones de su embarazo pudiera morir. Claro. El Hospital General de Occidente ha estado trabajando constantemente en estos dos temas. Sin embargo, creemos que la forma prioritaria que le podemos dar a esto es la difusión. Claro. Y agradecerte a ti, a tu programa, Ursúa. La verdad es de que cuando vemos nosotros que la gente se preocupa por los ciudadanos, creemos que se está poniendo un gran grano de arena en este eslabón perdido que es la atención de la salud y de la difusión. Mujer. Pues muchísimas gracias, doctor. Al contrario, y bueno, creo que la parte de esto es de que nuestro programa es muy incluyente. Les voy también a dar la más cordial bienvenida al doctor Raimundo Serrano. Doctor Raimundo, pues también un gustazo que estés aquí con nosotros, tú como coordinador del Servicio de Ginecología y el Embarazo en el Adolescente. Así que una buena parte del tema de hoy recae sobre tus hombros, ¿no? Bueno, primero agradecerte la invitación. Al contrario, doctor, gracias. Esto es lo que nos debe de ayudar. Debemos de dejarnos de estar pensando que hay situaciones que no están ocurriendo. El embarazo en el adolescente, nuestras adolescentes tienen vida sexual, nuestros y nuestras adolescentes están teniendo vida sexual, aunque de repente lo querramos soslayar o como padres querramos fingir que es una situación que existe, que no existe. Nuestra función como médicos, como padres, es contribuir a que nuestras muchachas no lleguen a un embarazo sin saber a lo que se están metiendo. El hecho de una embarazada adolescente aumenta tremendamente los riesgos tanto para la finalización del embarazo, el embarazo en sí,
así como las complicaciones posteriores, que tienen mucho que ver con lo que mis compañeros hablarán en su momento. Claro, pues perfecto, doctor, y vamos a ver precisamente esta situación de Jalisco específicamente, pero sobre todo qué se puede sacar en conclusiones de este programa. Y bueno, también le doy una bienvenida y además una felicitación primeramente al doctor Roberto Carlos Ortiz Villalobos, también coordinador del servicio, doctor, de obstetricia, pero también de embarazos de alto riesgo. Así es, ¿sí? Ricardo. Bueno, soy coordinador de obstetricia del hospital, te agradezco tu atenta invitación. Acertadamente, lo que nos dice es una de las metas del milenio es disminuir el índice de la mortalidad materna, y desgraciadamente aún todavía tenemos una alta incidencia de muertes maternas y sigue siendo una de las principales causas las hemorragias obstétricas. Considero que nuestro hospital se ha puesto a la labor y constantemente hemos estado intentando hacer modificaciones, y de hecho fuimos acreedores, todo nuestro hospital, en una modificación de una de nuestras técnicas que se obtuvo el segundo lugar a nivel nacional y que nos ha ayudado y nos ha permitido a ir soslayando poco a poco a reducir nuestras causísticas de que anteriormente teníamos un alto índice de mortalidad por hemorragias obstétricas y que ahorita afortunadamente hemos ido un poquito en decremento de la misma. Así pues te agradezco tu invitación, el estar aquí, considero que es muy importante el que estemos aquí todos como equipo que somos, como equipo que hemos mantenido nuestro hospital, que no somos una sola, 3 personas que estamos aquí, considero que somos todo el hospital. Claro. Sí, que pues, bueno, estamos aquí representando nuestro hospital. Y entonces, bueno, como verán, la dinámica de este programa va a estar muy interesante porque vamos a tocar diferentes puntos. Por supuesto que ya el hecho de que una adolescente sea madre, y ahorita van a ver los números, eso ya automáticamente la convierte en un embarazo de alto riesgo en muchos casos. Entonces, como verán, el equipo que tenemos hoy de panelistas está muy completo y bueno, lo que les invito es que también recuerden que estamos llegando en vivo a más de 20 estados de la República, 120 municipios del estado de Jalisco, por lo cual nos pueden hacer llamadas, nos pueden mandar por Facebook sus preguntas, sus dudas, o bien nos pueden mandar un correo electrónico, porque también los médicos, por supuesto, que hacen práctica privada. Entonces, si institucionalmente no tienen posibilidades de verlos, pero sí en lo privado, bueno, también llámenos y nosotros con gusto los derivaremos con ellos. Y empezando ya con el tema del embarazo en los adolescentes, 20.5% de las adolescentes de 12 a 19 años de edad ya han iniciado su vida sexual. Esto es una encuesta que se hizo a nivel nacional y vean ya las edades. La cifra es superior a la reportada en 2006. Este estudio se hizo en 2012. Entonces, en 2006 era el 14%. Ahora el 20% de edades de 12 a 19 años ya han iniciado la vida sexual. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues que el inicio de la vida sexual, sin información, sin métodos anticonceptivos, es donde está haciendo que se incrementen las cifras que estábamos comentando de embarazos en adolescentes y por supuesto embarazos no deseados. Un impacto muy importante. Por el otro lado, bueno, pues decíamos entonces que es importante los programas. Me gustaría primeramente, doctor Raimundo, que nos compartieras qué es lo que se está manejando en el Hospital General de Occidente como programa para madres adolescentes. Bueno, en el Hospital General de Occidente tenemos en este momento un área de control prenatal que está brindando atención específica a madres adolescentes, en la que hemos estado tratando de darles una atención personalizada, una atención fuera del, quizás separándolas un poquito del resto de la población de nuestras pacientes, pero también no nos hemos quedado con el hecho de estar trabajando en el Hospital General de Occidente. Varios de los compañeros del hospital somos miembros de mesas interinstitucionales como la que tenemos con el Instituto Jalisciense de las Mujeres, con el Consejo Estatal de Población, en las cuales esas estadísticas que precisamente mencionas son variables. Inclusive quizá la última encuesta nos informa que el inicio de vida sexual de la mujer está siendo alrededor de los 13 a 14 años. Y curiosamente el inicio de vida sexual del hombre anda alrededor de los 15, 16 años. Esto es que es una modificación de lo que tradicionalmente está
estábamos acostumbrados. Claro. También esto nos obliga, tenemos que acercar hacia estos nuestros pacientes adolescentes, o antes de que sean nuestros pacientes, tenemos que acercarles los servicios de salud, los servicios de anticoncepción. Están teniendo vida sexual, tenemos que favorecerles el que tengan acceso a métodos de anticoncepción sin necesidad de que tengan que pasar por filtros donde tienen que estar las madres, por donde tienen que ir con algún familiar adulto. Claro, eso está muy bien. Eso está muy bien porque, bueno, de hecho, mucho se habla, claro, de la libertad en la cuestión sexual. Pero, por ejemplo, aquí, doctor Bañuelos, yo creo que en el servicio es bien importante el poder tener esa interacción, no nomás con la paciente, sino también con el padre o la madre, normalmente la madre, que es la que está acompañándola a que le hagan su revisión, o en este momento hasta que en ese momento ya se le confirme que está embarazada. Sí, fíjense que últimamente hemos tenido la controversia de poder dar atención, sobre todo en los sistemas de salud, porque la patria potestad no se pierde hasta que eres adulto. Entonces nosotros damos prioridad a este grupo de pacientes que en nuestro hospital representa el 33% de los nacimientos. O sea, no es cualquier cosa. Sí, claro. Sí, estamos hablando de 7,000 nacimientos y son alrededor de 2,100 mujeres en la etapa menor de los 19 años, donde hemos tenido desde los 9 hasta los 19 años el grupo de población. Desde los 9. Sí, tenemos una paciente que es muy famosa. Sí, ya veo. Pero sin embargo, pretender nosotros cubrir sin poder acercarnos a la familia sería inexacto. Claro. Queremos atraer a la familia a que tenga el concepto de atención en la salud a su adolescente y a la pareja, porque el grueso de las parejas de las chicas adolescentes embarazadas son adultos, que dentro de las condiciones naturales de protección que busca esta adolescente, pues está esa posibilidad. En un porcentaje mayor, digamos, y antes de salir al corte, doctor, quiere decir que, por ejemplo, el embarazo en la adolescente principalmente es por abuso sexual o porque simplemente su pareja es mucho mayor que ella. Mira, fíjate que el término de abuso sexual no podríamos contemplarlo como tal, porque existe una aceptación al proceso. Entonces más bien es una pareja, pero que es ya mayor de edad, pero sin embargo no tiene la cultura suficiente para acercarse a un servicio de salud, o a veces tiene temor, claro, porque dice, yo vivo con un adolescente, estoy teniendo relaciones con un adolescente, sin embargo estoy teniendo el problema, claro, de que si acerco a mi adolescente a un servicio público pueden denunciarme, sí, pueden... Por supuesto, pues hay ese temor. Es una parte importante y yo voy a irnos al corte, pero vean qué impactante y cómo socialmente nos va a dar muchísimas consecuencias esta situación que estamos viviendo. Por eso, bueno, no hay más, hay que prepararnos y hacer lo necesario para seguir adelante. Vamos al corte y vamos a regresar a seguir hablando de estas madres adolescentes.
como siempre comentamos, Acontecer Médico y en lo personal y todo nuestro equipo, siempre estamos a la casa de cosas innovadoras. Hace 8 días tuvimos un programa muy interesante que fue Nutrición Celular. Es una innovación en salud que no va a quedar nada más en el programa. Estamos hoy invitándolos a una conferencia esta noche, justamente que va a ser en el Hotel Malibu, que está ahí por Avenida Vallarta, a un lado de la Gran Plaza, donde Acontecer Médico TV te invita a esta conferencia. Nosotros vamos a hablar sobre nutrición celular, una innovación en salud integral y principalmente la conferencia la imparte el doctor David Alcántar Sánchez. Algo bien interesante y es de que el hablar de tantas situaciones de mutación que se está viendo a nivel genético, a nivel de alimentación, los alimentos contaminados, radicales libres, bueno, oímos mucho estas palabras, pero no sabemos qué solución puede haber. Esta noche vamos a hablar de algo muy innovador en el cual justamente la célula se va a limpiar, se va a desintoxicar y de esta forma va a haber una recuperación orgánica en la mayoría de los casos. Algo muy interesante que estaremos hablando sobre este tema en la noche y cada mes vamos a tener por lo menos 1 o 2 conferencias relacionadas con esto y cómo va a apoyar y a mejorar la salud en diferentes padecimientos. Así que si ustedes tienen alguna enfermedad, bueno, hoy en la tarde, más bien en la noche, va a ser un momento muy oportuno para que estén con nosotros. Por el otro lado, pues recuerden que también nosotros creemos en las campañas permanentes. No quiere decir que una vez al año se tienen que hacerle una mamografía y por lo tanto nada más hacemos el Día Mundial de Cáncer de Seno, etcétera. No, nosotros tenemos permanentemente promociones como la que están viendo en pantalla. Asesores Médicos les ofrece una mamografía a un costo muy, muy accesible. Pero lo más importante es que también cuenta con una gran gama de asesores o de médicos en la cual, dependiendo lo que ustedes tengan, lo que ustedes externen al momento de hacerse su mamografía, pueden ahí mismo atender, pueden decirle hacia dónde deben de conducirse, en qué estado está, si hay algún cáncer o no hay cáncer, si tiene algún desequilibrio hormonal, en fin, atiéndanse. Y la prevención, recuerden que esto es el común denominador del proyecto de Acontecer Médico. Y bueno, pues justamente hablando de los embarazos en adolescentes, el poder prevenir en lugar de lamentar, yo creo que es muy importante. Y hablábamos justamente antes de salir el corte, que normalmente son adultos los que vienen a embarazar, o sea, son los padres de esas pequeñas o jóvenes adolescentes. Aquí en este caso, complementando, doctor Bañuelos, quiere decir entonces que el miedo hace que, digamos, a nivel consulta no atienden, pero sí las apoyan en lo familiar, en lo económico. Fíjate que sí, o sea, la verdad es de que pocas adolescentes están... Hay un fenómeno muy particular. La adolescente generalmente vive, los latinos somos muy protectores. Cierto. Desgraciada o agraciadamente, podríamos hablar de que las abuelas se están transformando hoy en día en madres suplementarias de estas adolescentes. Cierto. O sea, yo ya no tengo a mi hija, pero me cayó de regalito el nieto. Claro. Entonces se convierten otra vez en madres. Se convierten en madres, sí, generando para todo mundo un problema de disociación familiar, porque la identificación del bebé no va directamente hacia la madre, sino puede ir hacia la abuela. En lo que se refiere a los adultos embarazando adolescentes, pues también aquí tenemos el problema de que puede ser una pareja, puede ser con su esposo o cónyuge, puede ser un sexo espontáneo, claro, o puede ser producto de un abuso sexual. Exacto. ¿Sí? Entonces ya se hace la segmentación dependiendo del caso. Se segmenta, por supuesto, se hace su búsqueda intencionada y bueno, pues el doctor Raimundo se está encargando en estos momentos prácticamente de casi todo lo que se refiere al abuso sexual en este grupo de pacientes. Exacto. Y los vigila, los cuida, los orienta y sobre todo nosotros junto con el tutor acercamos un método de planificación familiar. La única forma más clara para disminuir las muertes maternas es la planificación familiar. Claro, ahora de alguna forma, bueno, no podemos evadir, se pueden hacer ese tipo de relaciones, enamoramiento, lo que sea, o simplemente como algo ocasional, pero ¿qué sucede en ese sentido? Decir, bueno, ok, yo tengo mi derecho, es una persona adulta, pero lo que se desconoce, y el adulto también debe tener esa responsabilidad y sobre todo la cuestión de prevención, es que en el adolescente en muchos casos por edades pues se convierte
existe un alto riesgo porque no está totalmente desarrollado todo su aparato reproductor. En ese sentido, doctor, aquí, ¿cómo poder explicarles a tantos y tantos que, bueno, que también a lo mejor tener relaciones sexuales, pero un embarazo en adolescentes que todavía no está, digamos, bien formado todo su aparato genitourinario, ¿qué es el problema? ¿Dónde los lleva a ese tipo de situaciones de alto riesgo? Indiscutiblemente el embarazo en adolescente, pues que nos lleva más el programa es el doctor Raimundo. Una de las grandes complicaciones de las pacientes con embarazo en adolescentes, existen un sinfín, pero una de las tantas que podemos encontrar y muy frecuentemente encontramos son prematurez, ¿sí? Productos prematuros que generalmente son muchachitas o jóvenes que no llevan una alimentación adecuada o que tan solo por la adolescencia puede conllevar a que pueda complicar estas situaciones. Pacientes también que nos llegan a desarrollar problemas hipertensivos del embarazo, que se elevan las presiones arteriales y que llegan a ser complicaciones muy severas y que se nos mueren. O sea, desgraciadamente nuestras pacientes adolescentes es una gran problemática. Creo ahorita sería bueno que no traigo ahorita la cifra con exactitud, pero ahorita el doctor Raimundo nos ayuda un poquitito. Yo creo que aproximadamente es el 20 al 25% de la población general, sí, de nuestros casos, aproximadamente en embarazo adolescente. No sé si el doctor podría comentarnos algo. De acuerdo a las últimas cifras en la Secretaría de Salud, las últimas que son del 2002 a nivel completo, anduvimos alrededor de embarazo en adolescentes, considerando adolescentes hasta 19 años, ¿verdad? Que es una etapa un poquito amplia. Estamos alrededor del 31% de nuestras. Aquí lo que también, abundando sobre lo que comentaba el doctor Roberto Carlos, un problema que existe es que si en la embarazada mayor de edad andamos alrededor en nuestro hospital de un 20-25% de operaciones cesáreas, en la embarazada adolescente este número sube hasta aproximadamente casi un 50%, por no decir que digamos que un 40-45%. Correcto. Lo cual va a complicar las siguientes exposiciones a un embarazo, lo cual hace que sean más susceptibles de tener una enfermedad hipertensiva, una preeclampsia precisamente, o que vayan a tener alguna complicación hemorrágica. También no necesariamente porque son jóvenes están sanas, no, también sabemos que una gran parte de nuestra población tiene problemas de desnutrición crónica, ahorita que lo comentabas también, tienen problemas de desnutrición crónica, tienen problemas de desintegración familiar que han impedido que valga la redundancia, que se integren a una sociedad y que por eso buscan o se encuentran a la primer pareja que localizan o que les hace caso, por decir una palabra bastante fea. Y que de alguna forma cuando se carece de ese apoyo, de ese amor o de esa dinámica positiva o de estabilidad de todas las áreas, financiera, espiritual, qué sé yo, en casa, pues claro que cuando ven a una persona madura que a lo mejor las cuida, le da seguridad, exacto. Hay la seguridad pues económica. Dicen, no, pues está padre, ¿no? O sea, y más ahorita con los chavos que también están bien reventados y puro antro y puro alcohol y todo, y que de plano nada de responsabilidad. Entonces las jovencitas dicen, bueno, pues la verdad, de recibirme con un cuate que no le veo para cuándo, pues un maduro. Pero en ese sentido, entonces, cómo las cosas van cambiando y es importante crear conciencia en el hombre maduro acerca de que tiene que también aprender cuándo está preparada su pareja para tener en este caso ya un embarazo y no nada más decir porque se me antojó. Y el punto es decir, no, hombre, pues sin condón no, ahí nada. Pero no, el adolescente dice como venga, ¿no? Yo creo que es muy importante el tener pláticas preconcepcionales, claro, pláticas de planificación familiar, sí, para ya no cerrar los ojos, pues. Es importante dar a conocer a toda la población, sí, y desde la etapa temprana de la adolescencia, darles a conocer los métodos de planificación familiar, claro, darles a conocer los riesgos de que existen en un embarazo a tempranas edades, para que lo que nos refiere el doctor Raimundo, pues, o sea, no llevar esas complicaciones, y que lo que nos comenta el doctor Raimundo, pues, o sea, realmente, y el doctor Alberto Bañuelos, desgraciadamente nuestras pacientes incrementa el índice de quirúrgico de estos pacientes, claro, y por ende, a mayor índice quirúrgico, mayor índice de cesáreas, mayores complicaciones, mayores riesgos de que puedan conllevar a una complicación
complicación mayor que hasta termine en una catástrofe completa. Sí, por supuesto. Sí, a una hemorragia mayor, una hemorragia obstétrica. Las hemorragias, ¿no? Me decías que era la segunda causa de muerte, ¿no? Ahorita Sigue considerándose sí, una de las segundas causas de muerte. Aquí, bueno, ya vimos el problema, ahora vamos a ver una realidad. ¿Cómo prevenir el embarazo en las adolescentes? Bueno, por supuesto que también es la información en ambas partes. Ya vimos que puede ser el adolescente o el hombre maduro, que en este caso también se tiene que agregar a la educación sexual hacia lo que es el y la adolescente. Pero específicamente en la cuestión de la adolescente hay un punto bien importante y yo les quiero poner aquí un poco esa responsabilidad aquí a los ginecólogos, digo a los ginecobstetras, porque tenemos un gran hueco en la atención a salud. Después de que se deja de ser niño o niña y que deja de ir con el pediatra, hay una parte oscura que es la adolescencia. Hasta que llega su primera menstruación o empieza inclusive a tener problemas menstruales o de dolor, cólico, etcétera, entonces va con su médico. ¿Con cuál médico? Con el ginecólogo. Entonces, pero no es pediatra, no hay ginecología pediátrica, que es también una parte que está haciendo. ¿Ya la hay? Ya hay. Todavía no la hay como tal, pero ya empieza. Estamos intentando. Entonces, bueno, para hablar de este punto, yo a lo que voy es que digo, bueno, ¿cómo prevenirlo? Primero, recae sobre los ginecólogos, no hay más, porque ustedes son los que van a estar captando más niñas y jovencitas que el mismo pediatra. Aunque también puede ser que el pediatra podría empezar con los padres, ¿no? A hacer hincapié de esto, ¿no? De hecho, el intento que se está haciendo por parte de la Universidad de Guadalajara, a quien le hago un reconocimiento formal por esto, es que se está haciendo ya el diplomado. Excelente. Empieza el 1 de marzo el diplomado de embarazo en adolescentes, que va a abarcar, es un diplomado largo de 2 años, casi abarcaría en horas crédito lo mismo que una maestría. Sin embargo, le pusieron el nombre diplomado, no sé por qué. Está padre. ¿Quién lo maneja la doctora Iliana? Perdón. Lo maneja Iliana y el doctor Escalante. Perfecto, pues un saludo a ambos. A ver, y están médicos pediatras y médicos ginecobstetras. Esta etapa de la vida la consideramos nosotros como la etapa en la que le llamamos de la paciente olvidada. Cierto. ¿Por qué es la paciente olvidada? Porque oscura, ¿no? Ni estuvo conmigo en la etapa pediátrica, ni está contigo, ginecólogo, porque no es todavía un adulto. Tiene una dependencia tutorial, cierto, de sus padres, por lo tanto cualquier instrumento anticonceptivo que tú le pongas en sus perspectivas y posibilidades de utilizar, aunque estamos contemplados dentro del artículo 4 constitucional que podemos otorgar ese método, sin embargo después viene la controversia que todavía no se soluciona acerca de si está permitido o no, a solicitud del individuo, en el respeto al 4 constitucional, poderlo otorgar. Válgame o Dios. tenemos que depender de la tutoría para podérselo otorgar. Pues entonces aquí está bien interesante. Y los legisladores también que se pongan las pilas, ¿no? Y de hecho, Secretaría de Salud está ahorita muy interesada en lo que es embarazo en adolescente. Hay un estudio que están partiendo, de hecho, nuestro hospital va a ser parte piloto por este estudio, sobre el riesgo obstétrico en el embarazo en adolescente, que son llevados por 2 maestros en ciencias de la salud pública de la Secretaría de Salud Pública y de la Secretaría de Salud de Jalisco, y que vamos a participar, pues vamos a intentar participar pues también nosotros como médicos, pues ahí también del hospital, pues para empezar a investigar todo este proceso. Perfecto. Bueno, vamos al corte y vamos de regreso a entrar ya un poco en lo que es el embarazo de alto riesgo. Yo nada más un poquito antes de salir al corte, yo les quisiera comentar algo que quisiera para la reflexión, tanto para ustedes como ginecólogos, pero también para los padres de familia y maestros inclusive. Los programas de educación para la abstinencia, ¿eso funcionará o no funcionará? La verdad, creo que no va a funcionar la abstinencia. ¿Por qué? Porque la parte sexual es normal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que muy probablemente hay que estimularlas y proponerles y enseñarles cómo tocarse, cómo masturbarse y cómo de alguna manera poder tener satisfacción sexual en pareja sin llegar a la penetración. Creo que eso no cuesta mucho trabajo y nos podría ayudar muchísimo a decir, ok, está bien que tengas relaciones sexuales, pero evita la penetración. Y de ahí pasar al método anticonceptivo. Vamos al corte y regresamos con embarazos de alto riesgo.
regresamos a algo muy interesante y es que cómo vamos a detener esas muertes maternas, pues sí, obviamente educando a la niña, educando al niño, educando al adolescente y a el adolescente. Yo creo que aquí es algo muy integral y que quienes participan empieza desde casa, los mismos hermanos o los tutores, si no se tienen a los padres, evitar el alcohol, evitar las drogas, que es una parte en la que también pues se pierden y en ese momento ya quedan embarazadas. Entonces, bueno, hay muchas situaciones interesantes y ya lo vimos el por qué, porque una embarazada joven, pero también ya veremos aquí que ya no nomás limitarnos a las adolescentes, sino también en edades ya demasiado maduras también se pueden llegar a un embarazo de alto riesgo. Aquí tenemos algo bien interesante y me faltó decir cuando los presenté aquí al panel de que los felicitaba, y es que ese segundo lugar que se trajeron a nivel nacional es de un trabajo que vamos a presentar, esta técnica quirúrgica. Esperemos, digo, pues es algo médico, no está muy sangriento el asunto, pero tómenlo con calma. Y si no, escuchen por lo menos la explicación aquí del doctor Roberto Carlos. Si quieres comentarnos, doctor. Sí, pues acertadamente una de las principales causas de muerte y que siguen considerándose ahorita en la actualidad, pues es la hemorragia obstétrica. Y que desgraciadamente, lo que nos contaba el doctor Raimundo y el doctor Alberto Bañuelos, nuestros pacientes, un gran porcentaje de las mismas terminan en intervenciones quirúrgicas, cesárea. Entonces, el mayor índice que se empieza a hacer de intervenciones quirúrgicas de cesárea condicionan y causan que aumente el riesgo de que la placenta se adhiera al sitio de implantación y por ende al insertarse en ese sitio tiende a adherirse y a eso se le llama acretismo placentario. Nuestro hospital se ha dado a la tarea, su servidor ya tenemos ahí 15, vamos para allá 15 años laborando, nuestros compañeros que estén aquí un poquito más que nosotros, que muchos de ellos fueron mis maestros también y que poco a poco en conjunto con todos los que estamos aquí y que gran parte de nuestros equipos pues que están allá, que por cierto les enviamos un cordial saludo, sí, nos han ayudado a favorecer a que se meta una modificación en esta técnica. Es la técnica que nos vas a presentar en el video. Así es. Bueno, vamos a correr video y el doctor Roberto Carlos nos va a hacer favor de irnos explicando qué es lo que estamos viendo, ¿no? Adelante. Vamos ahora sí a la intervención. Comienza con una incisión media, sí, para extraer el producto. Una incisión media que se exterioriza hasta a nivel. ¿Qué estamos viendo ahí, doctor? Ahí se evidencia ya el útero y vemos una evidencia que es característica y típica que se llama cabeza de medusa, que es la penetración que les comentaba previamente, que ya es la infiltración de la placenta hacia lo que es el útero. Correcto. ¿Sí? Ya ahí posteriormente al tener la evidencia de la misma, pasamos a lo que es la esterilización del útero, pero ya en el mismo interior pues todavía el feto, sí, o el bebé. ¿Sí? Hacemos una disección fina, sí, de los ligamentos, del ligamento redondo, que son parte del sostén del útero, con puntas finas de disección. Sí, esto nos ha favorecido disminuir un gran índice pues de lo que es de los volúmenes de pérdidas que teníamos anteriormente. Correcto. Y que estamos haciendo ahí la disección, continuamos todavía haciendo la disección fina del ligamento. Digamos que y el bebé está adentro, vaya. El bebé sigue adentro. Sí, o sea, eso es lo que estamos haciendo ahorita. Anteriormente hacíamos la incisión clásica, la esterotomía clásica para extraer el producto, o sea, extraer al bebé. Y aquí lo que hacemos es denervamos completamente, desvascularizamos en su totalidad, en la mayoría, las porciones que nutren de sangre a nuestro útero. Correcto. Entonces, con eso disminuimos un gran porcentaje de volúmenes de pérdidas hematológicas, de pérdidas sanguíneas. Ahí estamos ligando lo que es el ligamento redondo, ya lo tomamos con su totalidad, para posteriormente hacer la disección de lo que vendría siendo el infundíbulo pélvico, que es parte pues de una irrigación que penetra ahí por la arteria ovárica. Excelente. Y que poco a poco hacemos la disección total, sí, para denervar
de vascularizar, una de las principales y una de las irrigaciones también principales del útero, que es la arteria ovárica. Correcto. Y seguimos ahí viendo lo que vendría siendo Aquí el sangrado es mínimo, ¿no? Sí, el sangrado es mínimo. Entonces ya es un ahorro impresionante. La ¿no? película, quiero comentar que es una película en tiempo real. Exacto. La verdad es de que este es el sangrado que tenemos, esto es lo que estamos haciendo y por eso nuestras pacientes tienen ese índice de satisfacción. No es lo mismo tener pérdidas que teníamos hace algunos años con otras técnicas, que ahora con esta modificación que Roberto le ha echado muchas ganas, Claro. ha sido un gran precursor a nivel nacional. Estamos tratando de que esta técnica sea más difundida y que puedan todas las instituciones manejarla con la tranquilidad de que sus pérdidas sanguíneas, que antes eran de litros, de 5 litros, 6 litros, de hecho, ahora son... Ahí estamos trayendo ya el producto, ya Ahí viene ya el bebé. uterina. Qué maravilla. Vemos y nuestro bebé llorando. Excelente. Vascularizamos totalmente, tomamos gasometría, estamos haciendo ahorita de hecho un estudio, ¿sí? Que estamos en vistas de publicación, para que veamos que realmente no existe una variación importante pues en las gasometrías Esta parte arteriales. ya queda ya Ahí vemos la arteria uterina ya ligada en su totalidad. Ya posteriormente continuamos con nuestra técnica habitual. Cuando vemos la penetración vascular de la placenta hacia miometrio, colocamos un vasoconstrictor, lo que es la vasopresina. ¿sí? La vasopresina nos disminuye el volumen de sangrado también ahí en la totalidad del mismo. Ya disecamos, bajamos nuestra vejiga en los casos de acretismo, ¿sí? Que no está penetrando vejiga o órganos adyacentes, y ahí totalmente estamos ya quitando completamente la pieza quirúrgica. Sí, son técnicas que aproximadamente duramos con el bebé adentro, previo a la extracción del bebé, aproximadamente 20 minutos, pero tenemos estudios gasométricos que hemos visto que nos ha estado yendo muy bien a nuestros bebés y que sí realmente hemos originado una reducción de la aminoácidos. Ya tenemos nuestra pieza en el exterior, ¿sí? Todos somos un equipo quirúrgico, ¿sí? No entramos una sola persona, ¿sí? De hecho contamos con dos brazos derechos que tengo yo en el hospital, una doctora, y de hecho que son parte, ahí aparecen como parte también de una doctora y un doctor, una parte del equipo, enfermeras capacitadas también que tenemos, anestesiólogos también capacitados que tenemos, y que pues bueno, eso poco a poco nos ha ayudado bastante a disminuir nuestros índices de mortalidad. Pues qué maravilla, la verdad, felicidades de veras a todo el equipo y bueno, obviamente todo el resto del equipo, ¿no? No puedes ser uno solo, por supuesto, ¿no? Pero una propuesta buenísima esto, ¿no? Y un comentario que quisiera agregar es que hemos tenido eventos, antes del manejo de esta técnica llegamos a tener eventos en los que el sangrado era aproximadamente, llegamos a tener recuerdo una paciente con un sangrado de 19 litros, si lo recordamos. ¿Y cuánto sangró esta paciente? Esta paciente nos sangró alrededor de un litro 400, más o menos. Se modificó la hemoglobina ni nada. Hemos tenido modificaciones hasta de un 75% de los volúmenes totales que tenemos de pérdidas anteriores. Como nos dice el doctor Raimundo y acertadamente el doctor Alberto Valleros también, nuestras pacientes, ese tipo de casos son pacientes que nos llegan a vaciarse, hacemos recambios totales, claro, ¿sí? Y que ahorita actualmente pues hemos tenido pérdidas en estos casos hasta de 1000, cuando eran de 5000, 6000, hasta 7000. No, la verdad pues una felicitación y qué bueno que Acontecer Médico estemos teniendo esta posibilidad, porque yo les decía antes del programa, con necesidad también es difundir lo bueno, no más lo malo, o sea, queremos soluciones, queremos ver, o sea, ya en los demás medios se habla de toda la problemática y de que vamos de la fregada. Entonces, bueno, Acontecer Médico queremos decir, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿No? Estas son parte de las soluciones que queremos en todas las especialidades y que Jalisco sea el líder y que estemos proponiendo a nivel nacional soluciones y de la mano, por supuesto, en un medio de comunicación como es aquí en 8TV. Bueno, vamos al corte. En el siguiente bloque vamos a hablar también de que no hay edades para un embarazo de alto riesgo. Entonces vamos a ver qué otras opciones hay de cuidado y sobre todo de prevención.
recuerden que esta noche ahí los quiero ver, ahí vamos a estar hablando sobre nutrición celular, innovación en salud integral, y también les voy a compartir en la noche algunos de los proyectos que estamos ya teniendo a punto de arrancar a partir del mes de marzo. La prevención tiene que ser también acción, no nada más de palabras, y esto es a través de la conferencia. Van a ustedes a ver cómo la nutrición es una parte fundamental para poder prevenir cualquier tipo de enfermedades e inclusive pues estar preparados para ya cuando seamos adultos mayores, y todavía no me siento adulto mayor, pero digo cuando seamos, ok, pero va a ser hoy justamente a las 8 de la noche en el Hotel Malibu. Están totalmente invitados, iba a tener un costo, pero ha sido tan buena la respuesta que decidimos abrirlo, es libre, entonces no tiene costo, vamos a dar ahí unos refresquillos y todo, va a estar a gusto la platicada y van a poder preguntar lo que quieran e interactuar con el conferencista, que es el doctor David Alcántar Sánchez, y bueno, y un servidor que voy a estar ahí de metiche también, por supuesto. Entonces, bueno, ahí los esperamos. Por el otro lado, también recuerden que Reángel, como clínica de rehabilitación, nos ha estado ofreciendo muchos beneficios y paquetes que van a estar saliendo a lo largo del cierre del programa, donde ustedes pueden también obtener la segunda parte cuando ustedes tienen una lesión, han sufrido un infarto cerebral, a nivel cardíaco, en fin, o una lesión deportiva, ¿por qué no? Las instalaciones son de un ambiente muy relajado, pero al mismo tiempo la calidad de los médicos y toda la tecnología con la que se cuenta es tecnología de punta. Se cuenta, de hecho, con la primera cámara de crioterapia de cuerpo entero, donde el frío hace su trabajo, ya no nada más de meterse en cubitos de hielo, no, ahora es a través de una cámara bien diseñada y donde pueden tener una desinflamación de primer nivel. Entonces, bueno, llamen, hagan su mención de que van de parte de Acontecer Médico para que les hagan descuento en todos estos paquetes. Estimulación temprana, rehabilitación, lo que le decía, lo de la crioterapia, en fin, artritis reumatoide, lesiones deportivas, cualquier cantidad de problemas, ahí se los van a solucionar con toda la tecnología que se tiene. Bueno, por el otro lado, pues ya rumbo hacia la recta final del programa, yo les comento que el embarazo de alto riesgo nos puede dar generaciones, al combatirlo por supuesto, nos puede dar generaciones de adolescentes mucho más sanas, más estables, que pueden tener su bebé sin consecuencias o secuelas importantes, y que por el otro lado, el contar con este tipo de tecnología como le está teniendo el Hospital General de Occidente y el Servicio de Gineco-Obstetricia, encabezado aquí por el doctor Bañuelos y todo su equipo, al que le mandamos una gran felicitación y un reconocimiento a esta labor que están haciendo por la alta productividad que tiene este hospital. Entonces, bueno, hablábamos de las cesáreas. Me decías, doctor, que somos el primer lugar. Sí, la Organización Mundial de la Salud está muy preocupada por el sector Mesoamérica, principalmente México, porque en la actualidad somos el primer lugar en índice de cesáreas. ¿Qué tal? A nivel mundial. Este problema después acarrea el segundo, que es lo que está el doctor Roberto Carlos y todo el equipo de ginecobstetricia que tenemos en el Hospital General de Occidente tratando de bloquear. O sea, un acretismo placentario, mientras más cesáreas tengas, más riesgo tienes. Y la placenta a veces se comporta mal, se comporta tan mal que se puede comportar como un cáncer, invadiendo órganos periféricos. Claro. Hemos tenido pacientes que hemos tenido que dejar con colostomía, haciendo popó por un lado y haciendo pupí por la espalda. Válgame. Entonces, ¿por qué? Porque abarcó gran parte de la vejiga o el recto. Si tú quieres, son las menos, la mayor parte de las veces son pacientes que cuando mucho invade la vejiga, pero hay que evitarlo, o sea, hay que evitarlo, hay que tratar de progresar como país, como ginecobstetras, en disminuir ese índice de cesáreas. La OMS nos recomienda tener 25% de cesáreas, desgraciadamente ni los hospitales públicos ni los privados podemos llegar a ese nivel en este momento, claro. Pero creo que es algo que debemos estar haciendo todos en conjunto y tratar de favorecer estas condiciones, claro, con programas asociados. Doctor Raimundo, aquí bueno, ya viendo también la parte social y la parte real, o sea, lo que está realmente sucediendo, y eso bueno, todos fuimos adolescentes, todos pasamos por una época en la que la cuestión de la sexualidad, la famosa hormona está todo lo que da, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno,
bueno, caray, lo que decía yo hace rato, en estos programas de adolescente, ¿vale la pena también de enseñarlos a autosatisfacerse o darles tips, darles educación sexual? ¿O se tiene contemplado hacer este tipo de conferencias, de seminarios o talleres donde inclusive las parejas sepan cómo no tienen que llegar a la eyaculación y a través de la penetración, por ejemplo, en fin? No lo teníamos contemplado como tal. En la gran mayoría de nuestras pacientes que llegan con nosotros son pacientes que ya llegan con Ya, a lo que van. ya llegan con el embarazo. Nuestra cantidad de controles prenatales en la embarazada no es todo el que en la embarazada adolescente no es todo el que quisiéramos. Quisiéramos conocerlas antes. Como mencionaba hace rato el doctor Roberto, lo mejor de esto sería no nomás para la embarazada adolescente, para toda, llegar a una consulta preconcepcional. Claro. ¿Cuál es el momento ideal para embarazarse? Pero sin que esté en un estado de salud plena, pero sin olvidar que están teniendo vida sexual. Me parece un enfoque extraordinariamente interesante el del que haces mención y te pediría tu opinión porque creo que lo podemos llevar a cabo. Por supuesto, y de hecho me nosotros parece tenemos muy contacto interesante. con educadores sexuales que pueden haber, por ejemplo, bueno, ustedes conocen al doctor Raúl Villarruel, él agarra desde niños, adolescentes, y bueno, tenemos acá en el Hospital Ese es Civil pediatra. también, sí, pero Pediatra también es agarra niños, sexólogo, sí, pues sí. él entra Muy a la- bueno, muy bueno. es buenísimo el cuate Muy pero bueno. buen amigo también, y pero por ejemplo hay sexólogos también que han venido aquí al programa, sexólogos en adolescentes también. Nuestra intención inclusive que a nivel institucional puede ser que se rebase, pero vamos también pensando que el 50% está la institución pública y podemos tomar decisiones, tomar acciones en lo privado entre nosotros. Aquí nosotros tenemos la decisión de qué hacer y cuándo hacer. También una cuestión que se mencionaba hace un momento, yo creo que, o creemos, que la abstinencia no es definitiva, no existe. eso es verdaderamente una falacia, no existe. Sabemos que la adolescencia, la definición que hace la OMS, es una etapa de transición entre la niñez y la adultez. Claro. ¿Y eso qué es? O sea, esa es una definición tan amplia que deja una multitud de huecos ahí en esa situación. También tenemos que cumplir nuestras funciones como padres, como sociedad, como médicos. Sí, y además eso es importante porque, por ejemplo, como médicos pueden suplir esa confianza o esa vergüenza, más bien que le pueden tener al padre, pues a lo mejor llegan con el médico y con ustedes sí pueden hacer esa labor psicológica de decir, a ver, platícame, es normal que te sientas así, no sé, ¿no? Una cosa de ese tipo. Entonces yo creo que desde ahí puede empezar un poquito esa situación de cómo es. No sé si se siga dando, pero también existe mucho también por la cuestión cultural de que cuando van al al ginecólogo, entran con la mamá. Y ya de momento en que entran con la mamá, no sé qué piensan que le puede pasar, pero obviamente le preguntan, ¿tienes relaciones sexuales? No. Entonces empieza a mentir la adolescente o la jovencita. Entonces yo creo que aquí sería un buen punto de decir, señora, pues no le va a pasar nada, o aquí está un enfermero, lo que sea, espérenos afuera y ahora sí, ¿qué onda, no? O sea, sí, no, o sea, estamos viendo, y por cierto también están totalmente invitados en lo privado, vamos a llevar una campaña para prevenir el virus de papiloma humano, una campaña con Mesher Pandom para hacer una vacunación. Estamos haciendo muchas actividades que ya les platicaré después, pero lo interesante de esto es de que sí necesitamos ya tomar acciones, y entonces parte de esto es que se confiesen, que digan la verdad, y ya hablando con la verdad ustedes ya tienen saber, bueno, qué voy a hacer con este paciente, ¿no, doctor? Claro, fíjense nada más que si ustedes ven este eslogan de este programa, es el eslogan que más me robó la atención. ¿Cuál, doctor? Se llama Rompiendo Paradigmas. Así es. Ajá. Necesitamos la sociedad romper paradigmas para poder nosotros establecer criterios de educación sexual, ampliar el margen de posibilidades como padres, de aceptar que la sexualidad en nuestros adolescentes, las estadísticas varían. Por ejemplo, la estadística que dices tú, 20%, el Instituto Guggenheim de México el año pasado mostró sus estadísticas. Esta es una ONG que realizó encuestas en universidades y señala que el 80% de los estudiantes que entran a una universidad, a una licenciatura, ya tuvieron actividad sexual.
O sea, es inevitable. Es inevitable. La verdad es de que aquí no implica cultura, no implica ningún aspecto religioso, implica un compromiso social de los padres, de los profesores, de los educadores sexuales, de nosotros como médicos y de los medios de comunicación, siempre y cuando seamos objetivos, pero también apoyados por la parte legislativa. Sí, o sea, yo creo que no se puede nada hacer si no tenemos el acompañamiento de este sector, que ha sido un sector escogido por nosotros y que debe ser el sector que se preocupe también, a la par de nuestra información, por hacer las modificaciones a estas condiciones de ley. Antes de entrar en conclusiones, yo quisiera también tocar un último punto y después ya al final me dan su mensaje que quisieran pues dejar ya su granito de arena a nuestro teleauditorio. Mucho se ha hablado de la pastilla del día siguiente. Hicimos nosotros, bueno, porque hacemos brigadas médicas también, hemos ido a varios lugares. Me tocó ir a Zacualco de Torres, principalmente a Poncitlán, pero sobre todo en Zacualco de Torres decían, aquí como aspirinas, la píldora del día siguiente. Es más, a veces se la toman antes porque ya saben que en vez de condón se toman esto. O sea, lo peor de todo es que están sobreutilizando la pastilla del día siguiente. Exactamente. Porque ni siquiera saben cómo utilizarla la población. A veces ni siquiera están en su periodo preovulatorio o ovulatorio y la utilizan previo a la menstruación. Entonces, ni siquiera saben cómo utilizarla. Y desgraciadamente la pastilla del día siguiente no es una efectividad en su totalidad. En ocasiones puede hasta condicionarla por dentro de los mecanismos de acción que tiene la pastilla del día siguiente. Pueden llegar a condicionar que existan implantaciones, ¿sí?, fuera del útero, ¿sí? Porque dentro de su mecanismo pues que tiene es disminuir la movilidad, ¿sí?, del oviducto uterino, y eso puede condicionar también, pues, si no se tiene una buena comunicación, una buena experiencia de lo que es la pastilla del día siguiente, porque estamos utilizando ya como un método normal. Sí, no, y la otra es de que, bueno, eso no va a impedir que puedan adquirir una enfermedad de transmisión sexual, que obviamente en ese sentido pues no tiene que ver. Entonces no, es muy complejo, o sea, hay que hacerlo con responsabilidad. Doctor Raimundo, ya como conclusión, un poquito hablando sobre la píldora del día siguiente, y en este caso que entra yo creo en el plano de mucha información, pero un último mensaje a nuestro teleauditorio. Bueno, mencionar, abundando un poquito en lo que decía el doctor Roberto, la píldora del día siguiente tiene su nombre original, o como se comentaba, era la píldora de emergencia. Es precisamente eso. Para cuestiones de emergencia, no descartemos, ahorita estamos atendiendo algunos casos de abuso sexual, de violaciones, es para ese tipo de situaciones. Correcto. La píldora del día siguiente tiene una funcionalidad que es para la emergencia. Si se va a estar teniendo una vida sexual, existen otros mecanismos como los que mencionabas, también existe el uso de medicamentos hormonales más frecuentes, existen muchos métodos. Le pediría a la gente que se acerque a su médico o que se acerque a quien le tenga confianza, y que cuando alguien un comentario que harías, que si alguien desea embarazarse, planee su embarazo a la hora que sea. Mejor. Si es adolescente, si es adulta, que planee su embarazo. Pero que sea planeado. Planeado. Doctor, pues muchísimas gracias. Un último mensaje. Bueno, ya casi nos lo diste con el Rompiendo Paradigmas, doctor. Sí. Pues vamos a hacer muchas cosas en conjunto. Estamos nosotros a sus órdenes. La verdad es de que nuestro compromiso social más importante sigue siendo la mujer, dentro de la mujer su familia, y acérquense a los médicos, acérquense a nosotros. Nosotros estamos con la intención de buscar la mejor oportunidad para poderles dar servicio, tanto en el aspecto público como en el privado, y la verdad es de que eduquemos y eduquémonos nosotros mismos para poder dar salida a estas condiciones de embarazo de alto riesgo. Sabemos que las mujeres se van a seguir embarazando, e incluso pacientes que tienen enfermedades ya preexistentes, que hoy en día es la primera causa de muerte materna. Ya antes era hemorragia, preeclampsia, ahora son muertes maternas de causa indirecta, y eso es cardiopatías, cánceres, etcétera, etcétera. Pues hay que prevenir, exacto, y hay que estar con esto. Doctor, nuevamente felicitaciones pues por la presentación que nos diste aquí. Muchísimas gracias por este video. Estamos a sus órdenes, y pues como conclusión, o sea, hay que acercarnos a los médicos, hay que tener una consulta preconcepcional, como hemos iniciado, sí, y ser abiertos, abierto a la información. Bien, pues dentro de 8 días yo me despido de ustedes, Ricardo Ursúa, servidor. Los espero en
la noche, hoy 8 de la noche, Hotel Malibú, y dentro de 8 días, la verdad, los invito a que estén muy al pendiente porque vamos a tener un programa, no crean que nos hemos olvidado, vamos a tener aquí a invidentes de los cuales han dejado de recibir apoyos y están viviendo una situación muy difícil aquí en nuestro estado. Entonces el próximo jueves vamos a hablar sobre cómo vive la vida una persona invidente. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.